Estimados amigos, un nuevo programa de Conversaciones de Santos. Como siempre empezamos alabando a nuestro Señor Jesucristo por intercesión de su Santísima Madre la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día nos acompañan Edith y Magda. Con ellas vamos a hablar, vamos a conversar acerca de un santo que no solamente ha vivido una vida espiritual intensa, ha realizado obras realmente muy interesantes, muy importantes en nuestras sociedades, ¿no? Principalmente en nuestra sociedad occidental, sino que se ha convertido en el patrono, y el Papa Pablo VI lo ha llamado patrono de Europa. Ya el Papa Pío XI había dicho que él ha patrocinado, él es el padre de la Europa cristiana, de la cultura europea, pero el Papa Pablo VI dijo que era el patrono de Europa, y así lo han tratado también San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de San Benito de Nurcia. Bien, entonces vamos, como siempre, hablando un poco de su historia, y a partir de allí hablaremos del contexto y demás cosas, ¿sí? Bueno, San Benito nació en Nurcia, Umbría, Italia. En el año 480 aproximadamente, era de una familia noble, así que fue enviado a realizar estudios una vez que tuvo edad, aproximadamente a los 13 o 15 años, a Roma. Y tras estar poco tiempo allí, se dio cuenta de que la vida de sus compañeros y bueno, en parte la actitud de las autoridades, que la mayoría eran ateos, la vida en pecado, podría fácilmente acabar con él o atraerlo fácilmente y perder en parte ese sentimiento que él tenía de llevar una vida en santidad. Entonces, así como fue enviado con su nodriza a estudiar, huye de este lugar con ella, protegido por ella, y lleva una vida en soledad. Es así que llega a conocer a un monje y llega a la región de Subiaco, donde vive 3 años en una cueva, en una vida ermitaña, es introducida a la vida ermitaña, hacía abundantes sacrificios, hasta que poco tiempo después conoce a los monjes de Bacovaro, que le piden que sea su abad. Permíteme un ratito cortarte, porque, a ver, has dicho dos cosas que me parecen bien claves como para poder entender no solamente la vida de San Benito, sino la situación que vivía San Benito. Tú has contado de que San Benito se va a Roma a estudiar, empieza sus estudios, su familia era pudiente, entonces lo hacía estudiar, pero tuvo hastío y repulsión por la vida que se vivía en Roma. Ahora, eso también lo digo para aquellas personas que, por ejemplo, a veces guiadas del protestantismo, dicen, ¿no?, que a partir del edicto de Milán el imperio se volvió católico, ¿no? O sea, que se creó, dice ahí, la Iglesia Católica, ¿no?, a partir del edicto de Constantino el Grande. Pero esto ciertamente no era así. O sea, el imperio romano occidental, se encontraba decaída, estaba de picada, se estaba muriendo. De hecho, posteriormente, más o menos en el 476, más o menos, con un acto en donde mandan los emblemas, ¿no?, las insignias romanas, las mandan a Oriente, es que el imperio romano en Occidente se termina. Entonces estamos ante la debacle y la caída de un imperio. Pero esa debacle y esa caída también se manifiesta en la sociedad. O sea, no solamente en una cuestión política. Roma ya no tiene la fuerza que tenía antes, la fuerza de la Roma de Diocleciano o de César Augusto, ¿no? Sino que es una Roma caída en desgracia a consecuencia de un montón de luchas internas, de hegemonías, de luchas por el poder, ¿no? De luchas internas de las familias de los Césares por el poder, pero también de un montón de otras circunstancias, como por ejemplo la invasión continua de los bárbaros, ¿no?, de grupos bélicos que se entraban a Roma, y que, si bien Roma los había conquistado, después estaban tomando la contrapartida, ¿no? Y muchos llegaron a Roma, inclusive saquearon Roma. Fue una cosa, era un tiempo muy difícil, ¿no? Se estaba perdiendo la cultura romana.
Eso era realmente la cultura romana, se iba a pique. Ahí es cuando cuando ve todas estas cosas y se iba a pique no solamente por todas estas cuestiones bélicas y políticas, sino porque la sociedad estaba podrida. Entonces, lo que dice San Benito, lo que dice la vida de San Benito, porque el principal biógrafo de San Benito es San Gregorio Magno, Papa, y que escribió un libro que se llama Diálogos. Uno de esos son tres partes donde estudia la vida de tres santos. Uno de esos santos es San Benito. Y él va a contar muchas cosas acerca de él, ¿no? Entonces, aquí no cuenta lo que sucedía en ese tiempo, pero esto es importantísimo para poder entender lo que hizo San Benito y la obra póstuma de San Benito es justamente entender esa situación que se vivía en Roma. Una situación moral decadente, una situación institucional que ya se estaba muriendo, una cuestión de las glorias del imperio que estaban decaídas, porque acuérdense que en ese tiempo ya había pasado el tiempo de Constantino. Constantino dejó, como el imperio era tan grande, pero ya era un imperio medio resquebrajado, entonces deja el imperio dividido en dos. El imperio romano de Occidente, con la sede en Roma, y el imperio romano de Oriente, con la sede en Constantinopla. Y pone a sus dos hijos, a Constancio y a Constante Cloro, los deja como emperadores, pero en esas dos partes del imperio romano van a haber siempre desconfianzas, luchas de poderes. Entonces es una cosa muy fea la que se vive. Constantino quiso darle al imperio romano un auge especial al poner a los cristianos, o sea, al dar este decreto, ¿no? este edicto de Milán, en donde se evitaban las persecuciones, o sea, se convertía la iglesia, o sea, se daba la libertad religiosa, digámoslo así, porque antes era perseguida la iglesia, ahora se da la libertad religiosa, pero porque no solamente porque Constantino tenía una madre católica, sino porque había mucha gente que era cristiana, pero muchos sabían que no eran cristianos también. Y en el tiempo de San Benito también conoce un montón de gente que no es cristiana. O sea, no estamos hablando de una Europa medieval que en donde todos ya son cristianos y se vive una situación caótica moral. No, estamos viviendo una vida en donde el paganismo se va muriendo con sus instituciones, en donde surge el cristianismo, pero la situación política es una situación muy tensa, en donde también se ven situaciones complejas en la iglesia, porque, por ejemplo, él ha recibido todo el influjo del arrianismo. El arrianismo también a la iglesia internamente le ha pegado, o sea, la ha debilitado en sus miembros, ¿no? Han tenido que pelear contra el arrianismo. Hay muchos santos, entre ellos San Atanasio, por ejemplo, que es el adalid, ¿no? de la lucha contra el arrianismo, pero él es el que dice, ¿no? De repente salió el sol y el mundo occidental, la iglesia, se despertó arriana, porque tenía una gran cantidad de obispos arrianos, y porque el emperador era también medio arriano. O sea, y eso duró muchísimos años. Entonces hay una situación muy convulsa. San Benito entonces, por eso, perdón que te haya cortado, pero San Benito entonces lo que hace aquí es mirar su tiempo. Entonces, para cualquier persona que tiene un conocimiento pequeño y que no razona mucho sobre estas cosas, dice, no, bueno, se huyó del mundo, como dicen, ¿no? O sea, el monje huyó del mundo, se apartó del mundo, pero no, más bien vio el mundo como estaba y dándose cuenta de que este mundo tenía que cambiar, tenía que dar una vuelta de tuerca muy grande, es que él se dedica entonces a hacer un tipo de vida tan especial que es lo que va a transformar después toda la sociedad. ¿Se entiende? Entonces, eso es importante. Por eso empieza, entonces se va, y de qué manera, ¿no? Se siente inspirado por Dios a vivir una vida eremítica. Ahora bien, también quiero discúlpeme, pero se hace un poco largo, pero vale la pena porque tal vez muchos de nuestros amigos, de nuestros hermanos que nos escuchan, no saben de estas cosas porque de esas cosas no se estudia en la historia. ¿Me entienden? Bueno, entonces hay que hablar, ¿qué es el monaquismo? ¿O qué es la vida monástica? ¿No? La palabra mónaco viene de la palabra mono en griego, que significa uno, el solo, ¿no? El mónaco es el solo, es el que vive solo. Pero esto viene de atrás todavía, porque en la iglesia, si bien en Occidente habían ciertas experiencias, sin embargo, en Oriente es donde empieza todo esto, las experiencias llamadas eremíticas, donde habían hombres que empezaban a vivir en éremos o ermitas, ¿ya?
que eran cuevas, o sea, gente que se iba de la casa del mundo, San Antonio Abad, por ejemplo, se iba de la casa y se ponían a vivir en cerros, en cuevas. Aparecen estos primeros eremitas, por ejemplo, como los estilitas, como San Simeón Estilita. Hay otro estilita más que es muy conocido, ahora no me acuerdo el nombre, que es gente que vive encima de una columna toda su vida. A partir de ahí surgen monasterios, los llamados monasterios meteoras, que actualmente, existen todavía en Oriente, en Grecia me parece, que están encima de cerros. O sea, ¿cómo hicieron para construir arriba? No sé, ustedes busquen en Google, googleen a ver, meteoras, y van a fijarse esos monasterios en donde los monjes los subían y después ya no los bajaban más. O sea, iban arriba, no hay modo, no había acceso para subir al monasterio, lo subían y quedaban ahí. Y vivían ahí toda su vida. Entonces, ese tipo bueno, ahí empieza la vida eremítica. Pero después esa vida eremítica se torna una vida cenóbica. ¿Ya? Los cenobios son un tipo de monasterios, ¿no? En donde se juntan, o sea, donde ya no viven solitos, sino que quieren vivir una vida común. La diferencia era que los eremitas vivían juntos también, pero cada uno en su ermita. Y una vez a la semana, una vez cada cierto tiempo, se juntaban a rezar. En cambio, los cenobitas eran un tipo de monjes que vivían en esos monasterios en donde todos los días se juntaban a rezar juntos, pero después tenían su vida solitaria, su vida de silencio. Bueno, eso había en Oriente de manera ya institucionalizada. Grandes santos, yo solamente hablo de dos: San Pacomio, padre de los monasterios cenóbicos; San Antonio Abad, padre de los monasterios eremitas, ¿no? Eh, bueno, y ya esta tradición había en Oriente, era muy, muy fuerte en Oriente. En Occidente hay expresiones, pero quien va a darle la fuerza a todo eso, quien va a darle las coordenadas, ¿no?, a todo eso es San Benito. ¿Ya? Perdonen entonces que te haya cortado, pero eso quería decirlo para que más o menos se entienda. Por un lado, ¿a qué se va y por qué empieza a vivir en esa cueva? ¿Cierto? En la historia cuenta cómo inclusive quién lo introduce, porque tampoco es solamente San Benito, no es que se va solito y empieza a vivir solito. Se va al Subiaco, ¿cierto? Que es una montaña, y en esa montaña hay un hombre, hay un monje que se llama Romano, que es el que lo introduce en la vida de ermitaño, ¿no? Y también hay un caso, cuenta San Gregorio, de que hay un sacerdote que lo visita, ¿no?, que se hace amigo de él y lo visita. Ahora no recuerdo cómo se llama este sacerdote, que le lleva de alimento, ¿no? Pero, y que inclusive era el día de la Pascua, ¿no? Y que no tenía ni idea, porque él hacía mucho tiempo que vivía solitario y no tenía el recurso, digamos, del calendario, San Benito, y entonces le llegó el sacerdote, se lo hizo comer porque era día de Pascua, y no sabía que era día de Pascua San Benito, ¿me entiendes? Entonces vivió ahí arriba durante esos 3 años, que son años en donde el Papa Benedicto XVI, en una catequesis muy bonita, en donde habla acerca de San Benito, presentando la vida de San Benito, dice: en esa eremita él ha trabajado 3 cosas. La primera es el apartar de sí toda mirada, digamos así, de autorreferencia, ¿no? O sea, de toda mirada egoísta. Yo soy el centro de la vida, yo soy el centro del cosmos, ¿no? Ahí se ha dado cuenta, entonces ha caído en la humildad, ha mirado la humildad, ¿no? Ha sido un tiempo en el que ha trabajado, entonces, la virtud esta virtud de la humildad, ha trabajado la oración de manera muy profunda y ha trabajado la lucha contra la lujuria. Cuentan que en el Subiaco, dice que un pajarito, ¿no? Negro. Sí, bueno, a ver, cuéntalo, para que tú más o menos Que se le apareció un pájaro negro que le tapaba la cara y que lo molestaba. Entonces él hizo una señal de la cruz y el pájaro se fue volando, pero inmediatamente después fue atacado por una tentación fuertísima en la que recordó una mujer que había visto en antaño y bueno, la bibliografía dice que se inflamó su alma, ¿no? Se inflamó un ardor que a las justas le cabía en el pecho y que incluso ya estaba decidido a abandonar su soledad, pero fue en ese momento que la gracia de Dios volvió con él y se ilumina, y lo que hace para revertir la tentación es quitarse todo descubierto y lanzarse a una zarza de ortigas que estaba ahí y terminó con el cuerpo herido
y de esta manera opacó todo lo que era la tentación, y dicen que jamás hasta su muerte volvió a tener una tentación así. Sí, ¿se entiende? Entonces, eso es la primera parte. Entonces, en el Subiaco ha trabajado eso, ¿ya? Y una pregunta, ¿era sacerdote? Ya. ¿Cómo era? A ver, sus escritos, o sea, perdón, sus biógrafos no dicen que haya tenido alguna vez ordenación sacerdotal. No dicen que haya sido sacerdote. No hay datos de que haya sido, pero sí fue padre, porque la palabra padre viene de la palabra abad, o sea, al revés. La palabra abad después tiene la palabra padre. De hecho, la palabra abba, digamos, del hebreo abba, significa padre. Entonces, él fue padre. O sea, no fue sacerdote, al menos no hay datos que nos hablen de que él fue sacerdote, pero sí en sus monasterios él, digamos, era el que regía y el que hacía las veces de padre, ¿no? Bien, se nos acaba un poco el tiempo de nuestra primera parte, ¿sí? Pero creo que vale la pena decir dos cosas más. Primero, de que cuando él está ahí en el cenobio, perdón, en Subiaco, tiene lo que decías tú, ¿no? Que este monje romano, se llamaba Romano el monje, que es el que lo introduce, después muere, y los discípulos le piden a San Benito que fuera su abad. Entonces San Benito se rehúsa, no quiere ser el abad de ellos, porque veía cómo vivían y eran medios laxos, ¿no? Sí, sí, no. Entonces él les dice, yo no quiero ser su abad porque ustedes viven una vida distinta a la que yo vivo. Entonces después estos monjes le insisten una, dos y tres veces y él acepta, pero le fue tan mal, el Papa habla de eso, el Papa Benito XVI fracasó, le fue tan mal que estos monjes lo odiaron tanto que lo quisieron envenenar. O sea, y eso también, ¿no? Creo que vemos ahí como un alma religiosa, un alma de Dios, sin embargo, puede caer en cosas así, ¿no? Lo quisieron envenenar. Dice que hubo un milagro, ¿cierto? Sí, bueno, lo que pasó fue que estaban reunidos en una comida y ya iban a traer las bebidas, ¿no? Y generalmente la tradición, ¿no? La costumbre o lo que se hacía ahí era que el abad infundía la bendición sobre lo que iban a beber antes de tomárselo, era un vaso de vino. Y lo que pasó esta vez fue que los hermanos lo habían envenenado, ¿no? Y cuando se lo llevaron al abad, hizo la bendición, la señal de la cruz, y el vaso estaba a cierta distancia, ¿no? Y se destruyó. San Gregorio Magno lo describe como si le hubieran tirado una empedrada al vaso. Y se deshizo. Entonces, ¿qué pasó? Lo que dicen es de que había tanta muerte en ese vaso que la señal de la vida lo destruyó. Claro. ¿No? Entonces, allí San Benito entendió lo que había pasado y supo que ahí había veneno. Así que gentilmente se paró y simplemente les dijo, si ustedes no están de acuerdo con el estilo de vida que yo estoy llevando, entonces yo no puedo ser su abad. Así que se fue y dejó a todos estos hermanos para seguir su camino. Claro. Después, pero hay gente que lo sigue, o sea, no de estos monjes, ¿no? Hay otros que cuando empiezan, claro, cuando empiezan a darse cuenta quién era este hombre, la vida que estaba llevando, la santidad que tenía, además ya aparecen aquí los carismas, ¿no? Estas gracias especiales de San Benito. San Benito es lo que dices tú, veía cosas que los demás no veían, tenía un don de clarividencia, por eso es que él se da cuenta que hay ahí veneno, ¿no? Cuentan, por ejemplo, no sé si es aquí o más adelante, que viene a visitarlo un godo, ¿ya? Que era rey, y viene a visitar, entonces se quita sus trajes y se los da a un siervo, para que el siervo hiciera las veces del rey y confundirlo al santo. Y el santo cuando lo ve le dice al que estaba haciéndose pasar por rey, le dice, hermano, quítate esas cosas que no te pertenecen. O sea, sin conocerlo. Entonces tenía esos dones, ¿no? Y San Gregorio cuenta muchos milagros de él, ¿no? Bien, entonces, a ver, lo dejamos aquí. Vamos a seguir entonces no hemos todavía agarrado la Sí. parte más linda, la más fuerte de San Benito, pero digamos ya como para un primer momento está. Entonces los esperamos para nuestra segunda parte del programita.